Pasé 8 años criando a mi hija sola. Cuando mi ex finalmente apareció, ella dijo, ya tengo un padre. Eres solo un extraño. Antes de que comience a contar mi historia, díganme de dónde están viendo este vídeo. Vamos allá. Tenía 24 años cuando todo se desmoronó. 24 años e ingenuidad suficiente para creer que el amor conquista todas las batallas. Era tan joven, sabía tan poco sobre la vida real, sobre los abismos que pueden abrirse bajo nuestros pies sin previo aviso. Conocí a Felipe en la universidad. Él era ese tipo de hombre que todas las chicas querían conocer, seguro de sí mismo, ambicioso, con una sonrisa que hacía parecer que realmente te veía. Cuando me pidió que fuera su novia, me sentí la persona más afortunada del mundo. Y cuando me pidió matrimonio, 2 años después, respondí que sí sin dudarlo. Mi padre me abrazó con lágrimas en los ojos. Mi madre ya estaba planeando el vestido. Nadie me advirtió. Nadie me dijo, espera, apenas se conocen. Tal vez nadie debería haberlo hecho, pero tampoco nadie preguntó si estaba segura. Me casé a los 25 años. Un año después descubrí que estaba embarazada. La noticia me dejó mareada de felicidad. Recuerdo haber llamado a Felipe al trabajo, trabajaba en la empresa de su padre, algo sobre gestión empresarial, nunca lo entendí bien, y él quedó en silencio. Recuerdo ese silencio. Recuerdo pensar que era solo sorpresa, que se acostumbraría a la idea. Qué ingenua era yo. Durante el embarazo, él se distanciaba cada vez más. Pensaba que era por ocupación con el trabajo. Raramente me acompañaba a los ultrasonidos. Cuando estaba en casa, pasaba largas horas en la computadora o salía con amigos. Yo fingía no notarlo. Estaba usando esas gafas de color rosa que todas usamos en algún momento, esas que nos impiden ver la verdad. Dejé el trabajo en el 6º mes de embarazo. No fue una decisión que Felipe cuestionara, de hecho pareció aliviado. Como si mi ausencia del trabajo lo liberara de algo. Comencé a pasar mis días arreglando la habitación del bebé, leyendo libros sobre maternidad, imaginando cómo sería. Mi marido continuaba distante como un fantasma que habitaba la misma casa. Mi hija, Sofía, nació en un día de lluvia intensa. Fue la noche más hermosa de mi vida. Felipe estaba en la sala de espera cuando el médico me entregó nuestro bebé, rosada, furiosa, perfecta. Entró, vio a Sofía por algunos minutos, hizo unos comentarios sin entusiasmo y salió. Necesito avisar a mis padres, dijo. No volvió hasta el día siguiente. Los primeros meses con Sofía fueron como estar dentro de una nube. Me despertaba, amamantaba, lloraba junto con ella, dormía, repetía. Era agotamiento extremo mezclado con un amor tan profundo que a veces dolía. Felipe no participaba en esto. Se despertaba tarde, tomaba café, salía. Cuando regresaba, mantenía distancia de Sofía como si fuera demasiado frágil, o como si ella lo asustara. Traté tantas veces de acercarlo a ella. Ven, carga a Sofía. ¿Quieres intentar darle el biberón? Él se negaba. Inventaba excusas. Mañana, siempre mañana, nunca hoy. Cuando Sofía cumplió 3 meses, Felipe me dijo un viernes que tenía un viaje de trabajo. Una semana, tal vez 10 días. Nunca había mencionado esto antes, pero también no mencionaba muchas cosas. No lo extrañé. Mi mundo era tan pequeño, solo Sofía, la casa, los pañales, el llanto, el amor sin fin, que una semana sin Felipe era casi un alivio. Llegó el lunes. Él no regresó. Llamé a sus padres. Nadie respondió. Llamé nuevamente. Y nuevamente. Comencé a enviarle mensajes a Felipe. Preguntas inocentes al principio, ¿cuándo llegas? Después, más desesperadas, ¿dónde estás? Estoy preocupada. Sin respuesta. Él había bloqueado mi número, descubrí después. Sus amigos dijeron que estaba vivo publicando en redes sociales, pero me había bloqueado en todos lados. Un vacío comenzó a tomar forma en mi pecho. No era tristeza aún, era confusión pura. Me faltaba algo crucial para entender qué estaba pasando. El viernes siguiente, una semana entera después de su supuesto regreso, finalmente respondió. Un mensaje. Un único mensaje que cambió todo. Revisa mi guardarropa. En el compartimento de abajo entre los calcetines. Mi corazón se aceleró. Sofía dormía a mi lado. Subí las escaleras lentamente como si estuviera en una pesadilla que pudiera empeorar en cualquier segundo. Abrí el guardarropa. Mis dedos temblaban mientras buscaba entre sus pertenencias, entre los calcetines grises y azules que usaba todos los días. La carta estaba en un sobre blanco.
Mi nombre escrito en su letra. La abrí con las manos temblando tanto que casi rompo el papel. 6 líneas. 6 líneas para deshacer mi vida entera. Escribió que lo sentía, pero que no podía hacerlo, la paternidad, el matrimonio, la vida que pensaba que quería. Escribió que nunca había deseado ser padre tan joven y que esperaba una vida diferente. Escribió que fue impulsivo al pedir matrimonio. Escribió que esperaba que pudiera perdonarlo. Fue él quien pidió. Fue él quien dijo que me amaba primero. Fue él quien colocó ese anillo en mi dedo. Y ahora, pura cobardía, huía dejando una nota entre calcetines. Crié a Sofía sola ese día. Fue sin dramático, sin lágrimas salvajes, solo. Crianza. Mi cuerpo funcionaba, pero mi espíritu estaba congelado. Llamé a un abogado. Solicité el divorcio. Obtuve la custodia total porque Felipe ya había decidido, a través de su ausencia, que no quería esa responsabilidad. Los primeros años fueron brutales. Tenía 25 años, una hija, una hipoteca que mi salario apenas cubría y un corazón que renunció a confiar. Volví a trabajar cuando Sofía tenía 1 año. Saqué cada centavo que pude ahorrando, construyendo una vida que fuera solo nuestra. No salí en citas románticas durante años. No dejé que nadie se acercara. Sofía se convirtió en mi mundo, mi propósito, mi ancla. Y ella creció entre mis brazos, feliz, segura, amada el triple para compensar lo que su padre no ofrecía. Pasaron 7 años. 7 años de trabajo duro, de reconstruirme, de aprender a no tener miedo de estar sola porque la soledad, bueno, la soledad era segura. Entonces conocí a Marcos. Lo conocí en una cafetería. No en uno de esos encuentros planeados por amigos que intentan salvarnos de la soledad. Fue accidental. Estaba trabajando en un proyecto importante en mi laptop, con una taza de café al lado que se había enfriado hace horas, y él simplemente se sentó en la mesa al lado. Más tarde me dijo que había elegido esa mesa específica porque estaba cerca de un tomacorriente, pero en ese momento, solo noté que era bonito de una manera que no me asustaba. Pidió un café y comenzó a trabajar también. Durante casi 1 hora, ninguno de nosotros dijo una palabra. Me gustó eso. Me gustó la compañía silenciosa, la sensación de que ambos estábamos absortos en nuestros propios mundos, pero compartiendo el mismo espacio. Cuando finalmente nos miramos, porque él dejó caer la pluma y yo la recogí, hubo ese momento suspendido. Ese que sabes que significa algo. Gracias, dijo, y su sonrisa era tímida. Tímida. No confiada como la de Felipe. Era una sonrisa que pedía permiso para existir. De nada, respondí, devolviéndole la pluma. Se llamaba Marcos. Era arquitecto. No trabajaba para la empresa de su padre. Había construido su propia carrera, lentamente, proyecto por proyecto. Conversamos durante 2 horas más en esa cafetería. Me hizo reír de una manera que había olvidado cómo era. Comenzamos a vernos regularmente. Nada muy estructurado al principio, café aquí, almuerzo allá, un paseo por el parque en una tarde de domingo. Marcos era diferente en todos los sentidos. No tenía prisa. No le tenía miedo a los silencios. Cuando hablaba sobre mi trabajo, él realmente escuchaba. Y cuando dejaba de hablar, no intentaba llenar el vacío con conversas vacías. Él simplemente estaba allí. Después de 8 meses, decidí presentarlo a Sofía. Ella tenía casi 10 años en ese momento, y yo tenía ese nudo en el estómago, el que toda madre soltera tiene cuando presenta a alguien nuevo. ¿Y si ella no le gustaba? ¿Y si él no sabía cómo actuar alrededor de una niña? ¿Y si lo que teníamos fuera roto por esa introducción? Pero ninguno de esos escenarios sucedió. Marcos conoció a Sofía en un parque. Ella estaba jugando un videojuego portátil, y en lugar de intentar conversar o hacer preguntas incómodas, él simplemente preguntó si podía sentarse a su lado. Sofía lo miró, luego me miró, esa mirada que hacen los niños para confirmar si un adulto es seguro, e indicó que se sentara. Él no intentó jugar el juego o ser parte de él. Él simplemente estuvo allí, ocasionalmente mirando lo que ella hacía, comentando cuando algo interesante sucedía. ¡Qué movimiento genial! Oh, espera, ¿puedes hacer eso? Sofía respondió mínimamente al principio, pero gradualmente comenzó a hablar más. Sobre el juego, sobre la escuela, sobre cosas al azar que hablan los niños de 10 años. Yo los observaba desde el banco, intentando no llorar. Cuando regresábamos a casa ese día, Sofía preguntó, ¿volverá de nuevo? Su voz tenía algo que no había oído en años, esperanza. Esperanza de que alguien que no estaba obligado a estar allí, que no era yo, quisiera estar alrededor. ¿Te gustaría que volviera?, pregunté. Sí, dijo Sofía.
Es genial. Marcos volvió. Volvió una y otra vez. Y lentamente, sin ninguna presión de mi parte, se convirtió en parte de nuestras vidas de una manera que parecía natural, como si siempre hubiera estado allí. Él no intentó ser el padre de ella. Él era simplemente Marcos. El hombre que llegaba con snacks que a ella le gustaban, que veía las películas que ella quería ver, que preguntaba sobre sus días y realmente escuchaba las respuestas. Un año después, Marcos me preguntó si quería casarme con él. No fue romántico en el sentido tradicional, estábamos en la cocina, yo estaba cortando cebolla y él estaba haciendo una ensalada. Él simplemente dijo: ¿Quieres casarte conmigo? Y comencé a llorar por la cebolla. Y no solo por la cebolla. Sí, dije yo. No hice una gran ceremonia. No quería gastar dinero en un evento que duraría pocas horas. No quería esa presión. Entonces, una mañana de sábado, los tres, yo, Marcos y Sofía, fuimos al juzgado. Firmamos los papeles. Después fuimos a un pequeño restaurante que Sofía amaba y comimos torta de chocolate. Fue perfecto. Las personas me preguntaban por qué no había sido una gran celebración. Mi madre se sintió defraudada por no poder usar un vestido nuevo. Pero para mí era todo lo que necesitaba: simplicidad, verdad, las personas que amaba atestiguando que estaba construyendo algo sólido. Sofía comenzó a llamar a Marcos papá naturalmente. No fue algo que pedimos. Un día en la escuela, cuando los niños preguntaron sobre su padre, ella simplemente dijo mi papá, y estaba hablando sobre Marcos. Mencionó casualmente cuando llegó a casa, como si no fuera la cosa más importante que había sucedido. Pero para mí lo fue. Vi aquello y supe que ella finalmente había sanado una herida que no sabría cómo coser. 3 años han pasado desde que Marcos entró en nuestras vidas. 3 años de estabilidad, de risas, de ese tipo de amor que no grita, sino que simplemente existe, confiable como la puesta de sol. Entonces, en el cumpleaños de Sofía, estaba cumpliendo 13 años, todo cambia nuevamente. Hicimos una pequeña fiesta en casa. Nada extravagante. Pizza, torta, amigos de Sofía viendo películas en el sótano. Marcos y yo estábamos en la cocina cuando escucho el timbre sonar. Un timbre insistente, como si la persona del otro lado estuviera determinada a despertar a los muertos. Abro la puerta y veo una cara que no había visto en casi una década. Una cara que conocía tan bien que mi cuerpo la reconoció antes de que mi mente aceptara. Felipe. Había envejecido. Su cabello comenzaba a encanecer en los lados. Había líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí antes. Él parecía agotado. Cansado de una manera que va más allá del sueño. Hola, dijo, y su voz era esa voz familiar que intenté olvidar durante años. Mi corazón comenzó a acelerarse, no de amor, sino de alarma. Mis instintos maternales comenzaron a sonar como alarmas de incendio en mi pecho. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté sin abrir la puerta completamente. Quería ver a Sofía. Es su cumpleaños, ¿no es así? Pensé que debería estar aquí para eso. Pasó la mano por su cabello, un gesto que recordaba bien, el que hacía cuando estaba nervioso. No puedes estar aquí, dije, y coloco mi cuerpo entre él y la puerta. Por favor, dijo Felipe. Solo 5 minutos. Solo para saludar. Ella es mi hija. Mi sangre se heló. Mi hija. Él usó esas palabras como si tuviera derechos. Como si su presencia hubiera significado algo durante todos estos años. Como si sus 8 años de ausencia no contaran más que este momento repentino. Sofía, grité hacia adentro, mi voz quebrándose apenas un poco. ¿Puedes venir aquí un momento? Escucho pasos bajando las escaleras. Sofía aparece, su cabello recogido en un moño desordenado, está masticando pizza. Tenía 13 años. Había completado su vida entera, su infancia entera, sin este hombre. ¿Quién es?, pregunta Sofía, viendo la silueta en la puerta. Hola, Sofía, dice Felipe, y escucho el pesar en su voz, ese tono de alguien que se da cuenta demasiado tarde de que cometió un error. Yo soy tu padre. Felipe. Sofía lo mira. Luego me mira a mí. Luego lo mira nuevamente a él. Y en ese momento veo claramente en su cara, no reconocimiento, no alegría, no esa búsqueda desesperada de un padre que algunos niños tienen. Veo indiferencia. Peor, veo rechazo. Mi papá está aquí, dijo Sofía, señalando a Marcos, que estaba detrás de mí, su mano en mi hombro. ¿Tú eres? ¿Quién exactamente? Felipe empalideció. Las palabras de Sofía lo golpearon como un puño. Soy Felipe. Tu padre biológico.
Yo. Lo siento mucho haber estado tanto tiempo lejos. Quería venir, pero... Las cosas eran complicadas. ¿Cosas complicadas? Sofía se giró hacia mí. Mamá, ¿quién es este tipo? Yo no sabía cómo explicar en palabras que una niña de 13 años pudiera entender. No sabía cómo decir, este es el hombre que tienes en tus genes, pero que eligió nunca conocerte. No sabía cómo explicar la ausencia. Él es. Bueno, es alguien de mi pasado que está teniendo un arrepentimiento repentino, dije, y mi voz fue firme. Sofía, ¿por qué no vuelves a la fiesta? Tus amigos te están esperando. Está bien para mí, dijo Sofía, encogiéndose de hombros. Que entre si quiere. Volvió abajo, dejando a Felipe en la puerta como un vendedor que nadie pidió. Felipe parecía haber sido atacado. Ella no me conoce, ¿verdad?, dijo, dándose cuenta de la verdad en ese momento. No. Confirmé. Ella no te conoce porque elegiste no estar aquí para que la conociera. Pero envié pagos de manutención, dijo Felipe, como si eso significara algo. Como si el dinero pudiera llenar el espacio dejado por la paternidad. Esos fueron tus padres enviando dinero, respondí. Nunca pagaste nada con tu propio trabajo. Nunca hiciste absolutamente nada. Él miró hacia abajo. ¿Puedo intentarlo ahora? Quiero ser parte de su vida. Quiero ser su padre. No, dije con cada fibra de mi ser cristalina en mi respuesta. Ya tuviste tu oportunidad. La desperdiciaste. Sofía tiene un padre. Está aquí dentro de esta casa, y es el único padre que necesita. Marcos puso su brazo alrededor de mí. Un gesto de apoyo. Un gesto que dijo, estoy aquí. Voy a llevar esto a la corte, dijo Felipe, su voz volviéndose dura. Tengo derechos. Intenta, dije. Pero sabe que tendrás que luchar contra 8 años de negligencia completa. Tendrás que explicarle a un juez por qué simplemente desapareciste. Porque nunca intentaste contactarme. Porque dejaste que tus padres hicieran tu trabajo. Cerré la puerta. No con violencia, sino con determinación. Lo cerré del otro lado. Mi corazón estaba acelerado. Mi mente estaba corriendo. Volví a la sala de estar donde Sofía y sus amigas estaban, intentando actuar como si nada hubiera sucedido. Pero Sofía me vio. Pausó la película y vino a hablarme en la cocina. Ese era mi padre, ¿no es así?, preguntó, y su voz era fuerte. El que siempre dijiste que estaba viajando cuando yo preguntaba. Nunca lo había dicho exactamente así, pero había permitido que ella creyera en historias más suaves. Había protegido su inocencia durante tanto tiempo que casi olvidé que ella había crecido. Sí, dije. Ese era él. Bueno, dijo Sofía, cruzando los brazos. No lo quiero aquí. ¿Puedes decirle que no vuelva? Sí, cariño. Puedo garantizarlo. Porque Marcos es mi padre, continuó Sofía. Es el que estuvo allí. Es el que me conoce. Ese tipo es solo un extraño. La abracé tan fuerte ese día. Mi chica. Mi hija que había crecido en un hogar de amor, aunque imperfecto, aunque construido por solo 2 corazones en lugar de 3. Después de que Sofía y sus amigas bajaron nuevamente, Marcos me abrazó en la cocina. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy furiosa, dije. Estoy furiosa de que él piense que puede simplemente aparecer ahora, después de todo esto. Como si tuviera derechos. Como si Sofía fuera una oportunidad que pudiera desperdiciar y luego reclamar cuando le viniera bien. ¿Va a intentar algo?, preguntó Marcos. Probablemente, dije. Pero esta vez te tengo de mi lado. Y tengo a Sofía. Y tengo los últimos 8 años de evidencia de que él es exactamente el tipo de persona que no merece ser padre. Esa noche, después de que todos se fueron, Sofía vino a mi habitación. Mamá, dijo. ¿Piensas en él? ¿En ese tipo? Frecuentemente. No, dije, y era la verdad. Hace mucho tiempo, sí. Pero ahora no. Porque ahora te tengo a ti. Y ahora tengo a Marcos. No hay espacio para él. Bien, dijo Sofía. Porque no quiero que sea parte de mi vida. Quiero que Marcos sea mi padre para siempre. Esas palabras sanaron algo dentro de mí que no sabía que aún estaba herido. No pasó mucho tiempo. 3 días después del cumpleaños de Sofía, recibí una notificación de un abogado. Felipe había contratado uno e iba a iniciar un proceso para establecer derechos de visita.
La carta decía algo sobre negligencia anterior, siendo irrelevante para sus derechos parentales actuales y que estaba ansioso por ser una presencia activa en la vida de su hija. Leer esas palabras me dejó temblando de rabia. Negligencia anterior siendo irrelevante. 8 años de ausencia completa, ni una llamada telefónica, ni un regalo en Navidad, ni un correo electrónico, ¿era irrelevante? Llamé a mi propio abogado ese mismo día. Un hombre llamado Dr. Roberto, que me había ayudado con el divorcio original y que conocía mi caso de adentro hacia afuera. No tiene pies para sostenerse, dijo Dr. Roberto después de leer la carta. 8 años de abandono completo. Sin contacto, sin apoyo emocional o financiero consistente. Cualquier juez con 2 neuronas funcionando verá que él no tiene derechos aquí. ¿Pero va a intentarlo?, pregunté. Por supuesto que lo va a intentar, dijo Dr. Roberto. Y vamos a destruir ese argumento. Pero necesitas estar preparada. Esto puede ponerse desagradable. Él puede intentar hacer parecer que lo impediste tener una relación con Sofía. Puede intentar impugnar tu custodia. Puede intentar todo lo que se le ocurra. Ya había enfrentado lo peor, la soledad, el abandono, la lucha por criar sola a una hija. Pero había algo acerca de tener que luchar nuevamente, tener que probar de nuevo porque él no merecía estar en nuestras vidas, que hacía que mi sangre hirviera. Llamé a Marcos al trabajo. Él presentó una demanda, dije cuando respondió. Lo supe, dijo Marcos. Sofía me lo contó cuando la recogí de la escuela. Estaba furiosa. ¿Cómo lo supo?, pregunté sorprendida. No estoy seguro. Tal vez vio un correo electrónico en tu cuenta o algo así. De cualquier manera, está bien. Pero quiere saber si eso significa que él va a forzarla a conocerlo, es lo que dijo. No, dije con absoluta certeza. Voy a garantizarlo. En los próximos días comencé a reunir documentación. Estados de cuenta bancarios mostrando que los pagos de manutención, aquellos miserables que duraron apenas algunos años antes de parar, siempre provenían de la misma cuenta. Una cuenta que rastreé hasta los padres de Felipe. Llamé a la empresa donde se suponía que trabajaba durante todos estos años, pidiendo verificar registros de empleo. La mujer en recursos humanos se rió. ¿Felipe? Trabajó aquí apenas 2 años después del divorcio. Luego se fue. La cuenta de nómina que continuó los pagos durante 8 años. Hizo una pausa. Bueno, eso es interesante. Esa cuenta estaba listada como transferencia de su padre. Pero la cuenta fue cerrada hace 5 años. Bingo. Llamé al Dr. Roberto inmediatamente. Tus padres estaban financiando la manutención, dijo Dr. Roberto después de que expliqué. Él nunca pagó un centavo de su propio bolsillo. Eso cambia el juego completamente. Él va a estar extremadamente furioso cuando descubra que esto va a salir a la luz. Que se enfurezca, dije. Se lo merece. El primer juicio fue programado para 6 semanas después. 6 semanas de preparación, de ansiedad, de intentar mantener a Sofía estable mientras su mundo era sacudido nuevamente. Sofía comenzó a ver a una terapeuta. Dr. Roberto lo sugirió, y estuve de acuerdo. Tenía tantas emociones, rabia por este hombre que aparecía, confusión sobre por qué la había abandonado, una extraña mezcla de curiosidad y rechazo. La terapeuta, una mujer bondadosa llamada doctora Elena, ayudó a Sofía a navegar todo esto. Sofía está procesando el abandono, explicó doctora Elena en una sesión con solo yo y ella. Es normal que sienta una mezcla de rabia e incluso un toque de curiosidad sobre quién es él. Pero lo que está muy claro es que se siente segura contigo y con Marcos. Ellos son tu ancla. ¿Y si el juez dice que tiene derecho de visita?, pregunté, dejando que mi miedo saliera. Bueno, dijo doctora Elena cuidadosamente, eso sería perjudicial para Sofía, en mi opinión profesional. Y diré eso bajo juramento si es necesario. Ella pasó por abandono una vez. Ser forzada a mantener contacto con la persona que la abandonó crearía trauma adicional. Una semana antes del juicio, recibí una llamada de un número desconocido. Era la madre de Felipe, mi ex suegra. Hola, querida, dijo su voz extrañamente pulida. Sabía que no respondería si vieras mi número real. Así que usé el teléfono de la tienda. ¿Qué quieres?, pregunté, ya irritada. Quiero hablar contigo sobre Felipe. Y sobre lo que estás planeando hacer en la corte. No hay nada de qué hablar, dije. Él presentó una demanda. Vamos a luchar. Fin de la historia. Por favor, solo escucha, dijo. Felipe. Felipe tiene problemas. Lo sabes. Siempre lo supiste.
Cuando se casaron te advertimos que era inmaduro, que no estaba listo. Pero no escuchaste. No, dije, mi tono glacial. No voy a aceptar que intenten culparme por las elecciones de su hijo. No es eso, dijo rápidamente. Es solo. Tenemos una situación. Felipe tiene deudas. Grandes deudas. Y bueno, comenzó su propia empresa hace algunos años. No le fue bien. Debe dinero a muchas personas. Eso no es mi problema, dije. Sabemos que no es, dijo. Pero es su problema. Y pensamos que tal vez estarías más dispuesta a un acuerdo si él pagara todos los atrasos de manutención. Mi corazón se aceleró. ¿Él quiere pagar? Sí. Bueno, con nuestra ayuda, pero sí. Si aceptas permitir que vea a Sofía una vez al mes, de forma supervisada o como quieras, él pagará todos los 8 años de atrasos. Sería una cantidad sustancial. Respiré profundo. Mi abogado me había advertido sobre esto. No, dije. Su oferta es rechazada. Por favor, considéralo. No, repetí, mi voz tan firme que podría haber cortado vidrio. No hay negociación aquí. Sofía no es una mercancía. La relación entre ella y su padre, o la falta de ella, no es algo que se compre o venda. Y si él quiere pagar los atrasos, que pague. Pero no habrá visita. No habrá acuerdo. Estás cometiendo un error, dijo, y había una nota de amenaza en su voz ahora. Tal vez, dije. Pero es mi error para cometer. Colgué el teléfono. Esa noche le conté a Marcos sobre la llamada. Están en pánico, dijo Marcos. Eso significa que saben que van a perder. Si estuvieran confiados, no intentarían sobornarte. Es verdad, estuve de acuerdo. Pero me preocupa. ¿Y si intentan algo en la corte? ¿Y si dicen mentiras? Entonces destruiremos esas mentiras con hechos, dijo Marcos, tomando mi mano. Tenemos 8 años de documentación. Tenemos testigos. Tenemos a Sofía, quien dirá claramente que no quiere contacto con él. Ellos no tienen nada más que desesperación. El día del juicio llegó con la velocidad de una tormenta inevitable. Estaba usando un traje gris que había comprado específicamente para parecer profesional y confiada. Doctor Roberto estaba a mi lado. Sofía estaba en casa, Doctor Roberto había argumentado que no era necesario que ella asistiera, y el juez había estado de acuerdo. Ella ya tenía suficiente con que lidiar. Felipe estaba allí con su propio abogado, un hombre que parecía tener cierta desesperación en sus ojos también. Felipe había envejecido más desde que lo vi en la puerta. Parecía que había perdido peso. Sus ojos tenían esa cualidad vaga de aquellos que no duermen bien. La jueza entró. Una mujer en los 60 con cabello canoso cortado en un estilo práctico. Se sentó, ajustó sus gafas y comenzó a leer la demanda. Entonces, dijo la jueza, su nombre era jueza Márquez, tenemos un caso donde el padre quiere establecer derechos de visita después de una ausencia de 8 años. Comenzaremos con la acusación. Abogado del señor Felipe, presente su caso. Su abogado se levantó. Comenzó a hablar sobre los derechos innatos de un padre, sobre cómo la ausencia anterior no debería negar la oportunidad de cambio, sobre cómo los niños se benefician de ambos padres biológicamente conectados. Era todo muy bonito en teoría. Muy progresista. Muy desconectado de la realidad de la vida real. Cuando fue el turno de Doctor Roberto, fue directo al punto. Jueza, dijo, lo que tenemos aquí es un hombre que abandonó completamente a su hija cuando tenía 3 meses de edad. No simplemente se fue, desapareció. Sin contacto. Sin mensajes. Nada. Durante 8 años. Ninguna palabra de feliz cumpleaños. Ninguna llamada en Navidad. Nada. Doctor Roberto presentó los registros bancarios. Mostró que los pagos de manutención provenían de los padres de Felipe, no de él. Presentó la carta de rescisión de empleo de la empresa donde Felipe había trabajado solo 2 años. El señor Felipe construyó una ficción, continuó Doctor Roberto. La ficción de que estaba siendo un padre responsable porque sus padres estaban pagando manutención. Pero él nunca trabajó. Nunca contribuyó financieramente de su propio bolsillo. Y más importante aún, nunca ofreció presencia emocional o física. Luego llegó mi turno de testificar. ¿Puedes describir las circunstancias del divorcio?, preguntó Doctor Roberto. Sí, dije, mi voz era firme. Felipe se fue cuando Sofía tenía 3 meses de edad. Dejó una nota en su guardarropa. Una nota. No cara a cara. Solo una nota diciendo que no podía hacer esto y que se iba.
¿E intentaste contactarlo?, preguntó doctor Roberto. Muchas veces, dije. Llamé, envié mensajes. Él bloqueó mi número. Durante 8 años, no hubo ningún intento de su parte por conocer a su hija. Cuando finalmente apareció en el cumpleaños de Sofía, un evento que ni siquiera sabía que estaba sucediendo porque nunca preguntó, Sofía no lo reconoció. Para ella, era un extraño. Un extraño que de repente exigía derechos. ¿Cómo se siente Sofía sobre contacto potencial con su padre biológico?, preguntó doctor Roberto. No quiere, dije. No quiere tener nada que ver con él. Su padre, su verdadero padre, que es mi esposo actual, es la persona que la crió, que cuidó de ella, que la conoce. Felipe es solo un nombre en un documento. El abogado de Felipe intentó cuestionar mi credibilidad, sugiriendo que estaba alienando a Felipe, que estaba envenenando a Sofía en su contra. ¿La señora realmente esperaría que criáramos a un niño durante 8 años y no le dijéramos sobre el hombre que la abandonó?, preguntó el abogado de Felipe, en un tono desafiante. Espero que criáramos a un niño de manera amorosa y segura, respondí. Cuando Sofía preguntaba sobre su padre biológico, no inventaba historias. Le decía la verdad, que se había ido, que era su decisión, y que no tenía nada que ver con ella. Cualquier trauma que tenga al respecto, abogado, no es por mi culpa. Es por culpa de su cliente. Luego doctora Elena testificó. Fue clara y profesional. Sofía sería perjudicada por una relación forzada con su padre biológico, dijo al juez. Ya experimentó abandono una vez. Forzarla a mantener contacto ahora sería retraumatizante. Su relación con su padrastro es saludable y segura. No hay base terapéutica para alterarla. Cuando el abogado de Felipe la cuestionó, preguntando si ella podría estar siendo sesgada por mi lado, doctora Elena simplemente sonrió. No, dijo. Estoy sesgada por Sofía. Por su bienestar. Y su bienestar es claramente mejor sin contacto forzado con alguien que la abandonó. El juicio duró 3 días. 3 días de idas y venidas. 3 días de escuchar a Felipe quejarse sobre cómo había superado sus problemas, cómo había cambiado, cómo merecía una oportunidad. En el tercer día, la jueza Márquez regresó con su decisión. Este caso, comenzó, es en realidad bastante simple a pesar de toda la discusión. Lo que tenemos aquí es un padre que abandonó completamente a su hija en la infancia temprana. No hubo intentos de contacto durante 8 años. No hubo presencia física, emocional o financiera consistente, la manutención fue pagada por los abuelos, no por el padre. La niña es ahora una adolescente que tiene una relación estable y saludable con su padrastro, quien es su padre legal desde los 4 años de edad. Mi corazón comenzó a acelerarse. Por lo tanto, continuó la jueza, estoy rechazando la petición del señor Felipe para visita en este momento. Determinaré que el niño es lo suficientemente maduro para decidir su propio futuro cuando cumpla 18 años. Si en ese momento elige conocer a su padre biológico, será libre para hacerlo. Pero no será obligatorio. No mientras sea un menor bajo mi jurisdicción. Casi me desmorono de la silla. Además, continuó la jueza, el tribunal está encontrando que el señor Felipe tiene una deuda de manutención no pagada durante los 8 años en cuestión. Los registros muestran que esto fue cubierto por los abuelos, pero es una deuda que técnicamente pertenece al señor Felipe. El tribunal está ordenando que pague esta deuda completa, con intereses, en un cronograma acordado. Si no cumple, habrá consecuencias legales. Golpeó con el martillo. Terminó. Yo había ganado. Salí de la corte con las piernas temblando. Doctor Roberto puso una mano en mi hombro. Ganaste, dijo simplemente. Él no tiene nada. Y ahora tiene que pagar. Corrí a casa. Sofía estaba en la escuela, Marcos la había dejado como se planeó, pero necesitaba estar allí cuando regresara. Necesitaba abrazarla y decirle que estaba bien. Que nunca sería forzada a conocer a Felipe. Que su vida podía continuar como era. Cuando Sofía llegó a casa, estaba sentada en la cocina con 2 tazas de chocolate caliente esperando. ¿Cómo fue?, preguntó Sofía, sus ojos nerviosos. Ganaste, dije. El juez dijo que no hay visita. Nada obligatorio. Puedes decidir cuando seas mayor de edad si quieres conocerlo o no. Pero ahora, en este momento, estás protegida. Sofía bajó y me abrazó con la fuerza que solo un niño puede tener cuando finalmente se siente seguro. ¿Él no va a venir más aquí?, preguntó. No, confirmé. No va a venir más aquí. Pero la historia no terminó allí. Lejos de ello. 2 semanas después del juicio, recibí una llamada de doctor Roberto. ¿Vas a querer escuchar esto?, dijo. Recibí una llamada de un colega que trabaja con derecho corporativo.
Está representando a la empresa familiar de Felipe. Está bien, dije sin saber a dónde iba esto. Bueno, parece que Felipe ha sido problemático, continuó doctor Roberto. Durante varios años, al parecer. Comenzó una empresa competidora, una startup que intentaba duplicar el negocio de la familia. Contrató inversores. Prometió resultados. Pero no pudo entregar. ¿Y por qué me interesa esto?, pregunté. Porque su empresa quebró hace 3 meses, dijo doctor Roberto. No pagó a sus empleados durante meses. 2 de ellos lo demandaron. Y ahora está en una situación financiera muy, muy mala. No tiene forma de pagar la deuda de manutención que el juez ordenó. Debería haberme sentido satisfecha. Debería haber sentido esa sensación deliciosa de justicia servida. Pero en realidad solo sentí vacío. Porque la realidad era que si Felipe no podía pagar, eso significaba que Marcos y yo aún tendríamos que luchar por cada centavo para completar la educación de Sofía, para la universidad, para todo lo que necesitaríamos hacer solos. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que puede intentar apelar la sentencia, dijo doctor Roberto. O puede intentar negociar un acuerdo menor. O simplemente puede desaparecer de nuevo, dejar el país, intentar evitar la deuda. Es difícil decir. Felipe intentó apelar. Su apelación fue rechazada. Luego pidió una reducción. El juez, la misma jueza Márquez, escuchó el argumento. Felipe estaba personalmente allí, en peor estado que antes. Había perdido aún más peso. Había algo roto en sus ojos. Jueza, dijo el abogado de Felipe, mi cliente ha enfrentado dificultades comerciales significativas. No puede pagar la cantidad total que fue ordenada. Debería haber pensado en eso antes de abandonar a su hija e intentar construir un imperio comercial, respondió la jueza Márquez secamente. ¿Cuáles son sus sugerencias? Un plan de pago, ofreció el abogado. Puede pagar una cantidad reducida por mes. La jueza Márquez me miró a mí. ¿Y tú, abogado? ¿Qué piensas? Creo que el señor Felipe debería haber trabajado para pagar esto en lugar de desperdiciar recursos en una empresa fallida, dijo doctor Roberto. Pero sí, un plan de pago es aceptable siempre que sea significativo. El acuerdo final fue que Felipe pagaría una cantidad mensual que habría tomado más de 20 años para ser liquidada, justo en el tiempo en que Sofía completaría la universidad. Y si fallaba en un solo pago, habría consecuencias legales adicionales, incluyendo posible encarcelamiento. Recibí una llamada de mi ex suegra nuevamente. Por favor, suplicó. Felipe no puede hacer esto. No tiene dinero. Estamos en una posición difícil. Debería haberse pensado en eso, dije, repitiendo las palabras de la jueza, antes de cubrirlo durante 8 años. ¿Sabes qué hizo? Se fue. Dejó a un niño de 3 meses. Y cuando finalmente apareció, intentó comprarse su camino de regreso. No funciona así. Por favor, suplicó nuevamente. Somos sus padres. Lo amamos. Y estamos envejeciendo. Esto está destruyendo a nuestra familia. Tu familia fue destruida cuando él se fue, dije, y luego colgué. Pero había algo que doctor Roberto había mencionado en nuestra conversación final que no le había contado a nadie. Algo que solo él y yo sabíamos. Felipe había hecho amenazas. No directamente a mí, sino en mensajes que sus padres compartieron cuando estaban intentando ayudarlo. Mensajes diciendo que crearía una empresa rival que destruiría el negocio de la familia. Mensajes amenazando con contar mentiras sobre sus padres a órganos reguladores. Mensajes sobre cómo se vengaría de todos los que lo hirieron. Cuando confronté a Felipe sobre estos mensajes en la corte, a través de su abogado, los negó. Dijo que estaban sacados de contexto. Pero el daño estaba hecho. La jueza Márquez había visto un patrón de comportamiento. Había visto a un hombre que culpaba a todos a su alrededor por sus fracasos. Este es un hombre que no aprende, había dicho la jueza durante la apelación. Y es exactamente por eso que no puede tener una influencia en un niño vulnerable. Probablemente la culparía por sus propias dificultades. 6 meses después del juicio final, recibí noticias a través de un amigo en común. Felipe había dejado la ciudad. Simplemente desapareció. La policía lo estaba buscando por falta de pago de deudas de múltiples fuentes, no solo la mía, sino también de sus inversores y empleados. Sus padres aún estaban pagando algunas de sus deudas, intentando evitar que fuera encarcelado. Pero incluso su amor incondicional tenía límites. 1 año después de todo esto, recibí una última carta. Vino de un país en América del Sur. No voy a revelar cuál, porque no importa.
La carta era de Felipe. Su caligrafía era inestable, como la de alguien que había bebido mucho o dormido poco. Escribió sobre cómo había cometido errores. Cómo se arrepentía. Cómo esperaba que algún día pudiera perdonarlo. Cómo esperaba que Sofía también lo perdonara. Cómo tenía sueños de ser padre. La leí una vez. Luego la quemé. No había perdón que dar. Ni olvido. Había solo vida, la vida que había construido, la vida que era buena y real y completa sin él. Sofía cumplió 13 años y medio cuando todo esto terminó. Creció con fortaleza a través de todo esto. Comenzó a desempeñarse mejor en la escuela. Sus calificaciones mejoraron. Su sonrisa se volvió más genuina. Porque finalmente sabía que estaba segura. Marcos la adoptó legalmente cuando Sofía tenía 14 años. Eso significaba que si algo me pasaba, Sofía estaría legalmente protegida por él. Pero más que eso significaba que Sofía tenía oficialmente 2 apellidos, el mío y el suyo. Significaba que era completamente suya de una manera que no podía ser revertida o cuestionada. En el día de la adopción final, Sofía lloró. Pero eran lágrimas de alegría. Ahora soy verdaderamente tu hija, dijo ella a Marcos. Siempre lo fuiste, respondió él. La vida continuó. Marcos y yo renovamos nuestros votos en nuestro 5º aniversario de matrimonio, esta vez con una ceremonia un poco más grande porque Sofía pidió estar involucrada en la planificación. Fue simple pero hermoso. Sofía caminó conmigo por el pasillo. Éramos una familia. Una verdadera familia. Sofía entró a la universidad a los 18 años con una beca integral. Estudió Derecho. Dijo que quería ayudar a personas como su madre, mujeres que habían sido abandonadas, que luchaban por reconstruirse. Ninguna de nosotras jamás vimos a Felipe nuevamente. Pero la historia completa no termina con él desapareciendo en la oscuridad. La historia termina con nosotros, conmigo, Marcos, Sofía, en una casa que construimos juntos, en una relación que construimos a través de consistencia y amor y elección todos los días. Porque aquí está lo que tardé tiempo en aprender, la verdadera venganza no es sobre derrotar a tu enemigo en la corte. La verdadera venganza es vivir bien. Es construir una vida tan completa, tan alegre, tan amada que la ausencia de ellos se vuelve irrelevante. Es crear un lugar donde te sientas segura. Es enseñar a tu hijo que es digno de personas que lo eligen todos los días, no solo una vez por casualidad. 2 años después de la adopción final, Marcos y yo tenemos un hijo. Su nombre es Lucas. Es biológico nuestro, bueno, mío y de Marcos, y Sofía lo llama mi hermanito como si lo hubiera reclamado desde el momento en que supo que venía. Cuando Lucas nació, Sofía lo sostenía y susurraba promesas en su oído. Promesas de que estaría allí. Que nunca sería abandonado. Que tendría una familia que lo elegiría siempre. Observé esa escena, mi hija adolescente sosteniendo a su hermanastro menor, y finalmente, mi corazón dejó de doler. Porque la verdad que tardé 13 años en aprender es que la curación no viene de cerrar la puerta a tu pasado. Viene de abrir la puerta a tu futuro. Viene de saber que eres lo suficientemente fuerte para estar sola, pero lo suficientemente valiente para dejar que alguien entre. Viene de crear espacio para personas que realmente quieren estar allí. Felipe era el fantasma que acechaba mi vida adulta temprana. Pero nunca será más que eso, un fantasma. Un recuerdo de quién era antes de convertirme en quien soy. ¿Y quién soy? Soy una madre que crió a una hija increíble. Soy la esposa de un hombre que eligió amar no solo a mí, sino al niño que traje al mundo. Soy una profesional que construyó una carrera que me enorgullece. Soy una mujer que sobrevivió al abandono y emergió del otro lado. No soy una víctima. No soy esa chica de 25 años que usaba gafas de color rosa. Soy una mujer que aprendió que el amor verdadero no te abandona. Que la familia no es solo sangre. Que a veces las mejores cosas en la vida son las que construyes con alguien que elige estar allí, por todas las razones correctas. Sofía ahora tiene 21 años. Está en la Facultad de Derecho. Y hace unos meses me dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara. Mamá, encontré a mi padre biológico, dijo. Lo busqué en línea. Está en Argentina. Tiene una nueva familia. Nuevos hijos. Y yo. Quiero conocerlo. Mi primer instinto fue protector. Era miedo. Era ese viejo trauma de ser dejada atrás siendo reactivado. Pero entonces Sofía continuó, pero solo si estás bien con eso. Y solo si está claro que tú y Marcos, especialmente Marcos, son mis verdaderos padres. Porque lo son. Siempre lo serán. Esto sería solo.
Cierre. Sería solo responder una pregunta que siempre tuve. Y entendía. Porque había una diferencia entre elegir a alguien y ser curiosa sobre un fantasma. Había una diferencia entre querer una conexión y querer respuestas. Está bien, dije. Eres una mujer adulta. Puedes hacer tu propia elección. Y sea cual sea la respuesta que encuentres allá, siempre tendrás una familia aquí que te ama. Sofía fue. Pasó 2 semanas en Argentina. Conoció a Felipe. Conoció a su nueva familia. Y regresó con historias de un hombre que había intentado reconstruir su vida, que tenía algunos arrepentimientos, pero que también tenía sus propios problemas y cicatrices. Es una persona interesante, dijo Sofía cuando regresó. Pero no es mi padre. Él es. Bueno, es el hombre que me engendró. Pero hay una diferencia. ¿Y cuál es?, pregunté. Un padre está presente, dijo Sofía. Un padre te elige. Un padre se muestra. Felipe no hizo ninguna de esas cosas cuando lo necesitaba. Así que técnicamente es mi padre biológico, pero ¿Marcos? Marcos es mi verdadero padre. Y siempre lo será. Esa noche, cuando Marcos regresó del trabajo, Sofía lo abrazó fuertemente. Quería que supieras, dijo ella, que sin importar nada, eres mi padre. Eres el único que importa. Marcos lloró por primera vez que lo vi llorar. Y supe que habíamos ganado. No solo en la corte, no solo contra Felipe, sino contra la narrativa. Contra la idea de que la familia es solo sangre. Contra la mentira de que un niño necesita al hombre que lo creó biológicamente para estar completo. Éramos una familia. Éramos 3 personas que habían sido rotas de diferentes maneras y que habíamos decidido reconstruirnos juntas. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. La historia termina aquí, pero nuestras vidas continúan. Sofía se graduará de la Facultad de Derecho en 2 años. Marcos y yo estamos pensando en tener otro hijo. Lucas está creciendo en una casa llena de amor. ¿Y yo? Estoy viviendo. Verdaderamente viviendo. Sin miedo, sin culpa, sin la sombra de un hombre que un día eligió salir de mi vida. Porque aquí está la verdad final, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos. Es construir una vida tan hermosa que finalmente se den cuenta de lo que perdieron. No por su culpa, no porque quieras que sufran, sino simplemente porque al vivir bien, pruebas que su ausencia nunca fue tu problema. Su problema fue su elección. Y tu victoria es continuar viviendo, amando, creciendo, a pesar de ello. Gané. Ganamos.